Vamos a comenzar la clase de hoy con un anticomercial. ¿Sí? La clase pasada vimos lo referente a la homeostasis y decíamos pues que era el mantenimiento de las condiciones óptimas para que la célula pueda realizar todas sus funciones. Bien, entre las condiciones que debe mantener el cuerpo, el sistema, para funcionar se encuentra el pH. ¿Alguien recuerda lo que es el pH? El potencial de hidrógeno. ¿Sí? El potencial de hidrógeno que se refiere a básicamente la cantidad de hidrógenos libres, iones libres. Bien. Si recuerdan un poco sus clases de química en secundaria de bachillerato, recordarán que tenemos dos tipos de pH, el pH ácido y el pH básico. ¿Sí? Entonces el pH ácido va de 1 a 7 o a 6.9 y el pH alcalino va de 7.1 a 14. ¿Sí? Bien. Y entre más se acerca al 1 es más ácido, entre más se acerca al 14 es más alcalino, más básico. Bien. Podemos recordar cosas que son ácidas, como es el ácido que usan las baterías, el ácido muriático, que es básicamente ácido clorhídrico, que se usa para limpiar los baños, la sosa cáustica, que también se usa para limpiar los baños, esa es básica, es alcalina. ¿Sí? Y cuando las cosas son muy ácidas o muy básicas, pues son destructoras para los organismos, ¿sí? O sea, pueden disolver las cosas literalmente. Bien. Algo que no mencioné en la clase anterior es que el pH en el organismo es ligeramente alcalino, es decir, es ligeramente alcalino. ¿Sí? Y se mueve en este rango, ¿sí? Tiene un rango muy estrecho, nunca decae por debajo de 7, ¿sí? Nunca va más allá de 7.3. El asunto aquí es ligeramente alcalino, decíamos. Y para regular el pH, básicamente se utiliza, dijimos que había dos mecanismos, ¿no?, de mantenimiento de la homeostasis: la osmorregulación y la termorregulación. ¿Qué tipo de regulación sería esta? La regulación del pH, ¿qué tipo de regulación sería? Osmorregulación, porque estamos hablando de cosas disueltas en el agua. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando de iones disueltos en el agua. Cuando ¿quiénes aportan? ¿Quiénes son los principales aportadores de estos iones? Bueno, tenemos por un lado el dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico en la sangre y es el aportador cuando las cosas se tienden a acidificar. ¿Sí? Y tenemos el bicarbonato de sodio que se forma también dentro del organismo y eso basifica. Bien. Todos esos procesos se dan en un estrecho equilibrio. Si por ejemplo ustedes de manera intencional alguna vez cuando alguien se asusta le han dado una bolsa de papel, por ejemplo, para que respire dentro de la bolsa, se hace con la intención de que la persona, si la persona estaba respirando muy rápido, cuando hiperventila se le dice, la persona empieza a respirar muy pronto y entonces empieza a adquirir más oxígeno, pero lo más importante, empieza a perder mucho dióxido de carbono. Al pasar esto, la persona cae en una ligera acidosis. ¿Sí?
una ligera alcalosis, ¿sí? Porque está perdiendo la cosa que hace que sea ácido. Bueno, bien. Si reintroducimos ese dióxido de carbono, las cosas se van a estabilizar. Entonces es una alcalosis transitoria, se puede compensar rápidamente con dióxido de carbono, y es un tipo de acidosis o alcalosis respiratoria, porque se originó en los pulmones. Tenemos básicamente dos tipos de fenómenos que pueden ocurrir, y estos fenómenos a su vez se dividen en dos. Tenemos acidosis y alcalosis. Las acidosis y alcalosis a su vez pueden ser de origen respiratorio o de origen metabólico, ¿sí? Por cualquier otra situación que ocurre en el organismo. Y el principal órgano que se encarga de regular esta acidosis o alcalosis metabólica son los riñones. ¿Por qué? Porque es ahí donde se están desechando o recapturando iones, ¿sí? El bicarbonato o el ácido carbónico, y de esta manera el cuerpo se mantiene siempre en su ligera alcalosis, ¿sí? Alcalosis bien porque está por arribita de eso. Bien, decía yo que iba a empezar con un anticomercial. Me encontré esto a finales de la semana pasada, ¿sí? Es un comercial. Tristemente, digo tristemente porque pues duele cuando se ven este tipo de publicaciones. Tristemente lo publicó uno de nuestros egresados de la facultad. No voy a decir de qué carrera ni de qué generación, pero fue uno de nuestros egresados que puso su clínica y ahora está ofreciendo este producto, ¿sí? Agua alcalina. Y dice textualmente que el agua alcalina ayuda a eliminar desechos tóxicos, ayuda a corregir el balance ácido alcalino del cuerpo, ideal para el hidratante durante lo puede ser. Bien, les tengo noticias. Primero que nada, si recuerdan las prácticas otra vez de secundario, de bachillerato, prácticas de química, hay una práctica que se llama titulación. ¿Alguien se acuerda de esa práctica de titulación? Si no, yo se la voy a recordar. Ponían una bureta, que es básicamente un tubo de vidrio largo con una llavecita al final, y ponían o un ácido o una base, y luego titulaban, si tenían un ácido, titulaban con una base y viceversa. El punto era llevar las cosas a el pH neutro, que es el de 7. Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando pones un ácido en presencia de una base? Que van a tratar de neutralizarse, ¿sí? Van a tratar de neutralizarse, y lo que hay en mayor cantidad es lo que va a prevalecer. Bien. Para los que todavía no saben, no se imaginaban, en nuestro estómago se produce ácido clorhídrico, que es lo que conocemos como jugo gástrico. El jugo gástrico varía su pH entre 1 y 3. Es bastante ácido. Bastante ácido. Es ácido clorhídrico puro. Nuestro estómago, ya lo vamos a ver después, produce un moco especial que lo protege, pero cuando falla el moco, por ejemplo, vienen las úlceras, gastritis. Bien. Hay una forma de paliar, esto es de tratar de manera sintomática la gastritis, que es o dando una pastilla que inhibe la producción de ácido, o el más clásico es el Melox. ¿Sí? El Melox pone una capa protectora, pero además neutraliza el ácido. ¿Sí? Bien. ¿Qué creen que pase con esta agua alcalina, pH 9, que es bastante alcalino? Digo, seguramente les va a quedar un saborcito en la boca. ¿Qué creen que va a pasar cuando llegue al estómago? Se va a neutralizar, ¿sí? Porque aunque esto es alcalino, el pH del estómago es más ácido que este pH alcalino. Entonces, de entrada se va a neutrar. Lo que van a alcalinizar o bajar un poco la acidez es al estómago.
a lo mejor es bueno para tratar la gastritis, pero de entrada ahí se gastaron una buena dosis, ¿sí?, de hidróxidos, que es lo que debe tener esta supuesta agua alcalina, una buena cantidad de hidróxidos, que los que se puedan absorber después a nivel intestinal. Eso por un lado. Suponiendo que todos estos hidróxidos lleguen al intestino y que sean absorbidos a nivel intestinal y que pasen al sistema circulatorio, ¿qué es lo que sigue después? Bueno, si eso empieza a alcalinizar el sistema, ¿cómo creen que va a reaccionar el riñón si detecta que está subiendo mucho la alcalinidad? ¿Va a tirar esos hidróxidos o va a recapturar ácido carbónico, ¿sí?, para no entrar en una alcalosis? Que una alcalosis es un proceso patológico, ya, es una enfermedad, una alcalosis. Entonces, decía yo, en el supuesto caso que los hidróxidos lleguen hasta el torrente sanguíneo, lo único que vamos a conseguir es darle más trabajo, porque nuestros riñones están todo el tiempo, ¿sí?, trabajando para que nos mantengamos en un pH. Si nosotros tratamos de alcalinizar, nosotros tratamos de alcalinizar nuestro sistema, lo único que vamos a hacer es darle chamba extra a nuestros riñones. ¿Sabe qué pasa cuando al riñón se le hace trabajar de más? A la larga cae en insuficiencia, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso también, ¿sí? Entonces, esto es pura mentira, pura mentira, ¿sí? Cuando tengan oportunidad voy a darles un poco de estos ejemplos, porque para bien o para mal, digo para bien porque son de las primeras generaciones de nutriólogos que salen al mundo. Para bien o para mal, porque al ser una disciplina relativamente nueva, la nutrición como tal, como disciplina, realmente tiene menos de un siglo, ¿sí? Es de las disciplinas del área de la salud más jóvenes que hay, y por lo tanto expresa fácil. Si la medicina que tiene más tiempo expresa fácil charlatanes, ustedes como nutriólogos son todavía presa más fácil. Una de mis misiones aquí en esta materia es de darles herramientas científicas para que aprendan, por lo menos, a sembrarles la duda de cuándo algo realmente funciona y cuándo realmente es pura habla, ¿sí? Porque como profesionales de la salud, ustedes van a tener la responsabilidad, ¿sí?, la responsabilidad de dar a sus pacientes, en caso de que se dediquen a la clínica, dar a sus pacientes tratamientos que funcionen, no falsas promesas. ¿Cómo surgió esto? Alguien retomó por ahí a este señor, ¿sí?, a Otto Warburg. Él ganó el premio Nobel. Él efectivamente encontró que el ambiente en el que se desarrollaban las células cancerosas, esto fue alrededor de 1930, fíjense bien, desde 1930 se sabe esto, de que es ligeramente más ácido el ambiente en el que se crea, y esto es porque recurren mucho a la glicólisis, entonces luego van a ver que es parte del metabolismo anaerobio. Bien. Aquí el detalle es que inclusive cuando el señor recibió el premio Nobel, aseguró que en pocos años le iban a volver a dar otro porque iba a encontrar la cura del cáncer, cosa que nunca ocurrió. El señor murió en 1971, si no recuerdo mal, y no consiguió la cura del cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad multifactorial. En 1930 se desconocía todo lo que se sabe al respecto ahora sobre las bases genéticas, que tienen más que ver, o sea, él vio un fenómeno que ocurría, pero no
no necesariamente un fenómeno observado es la causa, puede ser la consecuencia de. ¿Sí? Entonces, se desconocían todas las bases genéticas que hoy se conocen de los cánceres, ¿sí? Mucho se ha avanzado al respecto. Y si hay algo cierto al respecto del cáncer es que no hay una sola causa que lo produce. ¿Sí? Y no hay un solo tipo de cáncer, hay muchos tipos de cánceres. Cuando veamos ciclo celular vamos a hablar un poco más al respecto. Y van a entender cómo los que se apoyan en los dichos de este señor, no es que el señor estuviera en un error, ¿sí? Es que estaba en otra época y no sabía cosas que no sabemos, que ahora sabemos. Entonces, tratarse de basarse en eso, en un dicho único y este es un punto clave para detectar cuando algo es una charlatanería. Se basan en un solo argumento, ¿sí? O en un solo fenómeno y con eso tratan de curar todo, ¿sí? Todo lo vuelven una panacea que sirve para todo. Cuando algo dice servir para todo, normalmente no sirve para nada. ¿Sí? Bien, entonces, con todo respeto para el señor Otto, porque fue un gran contribuidor a la ciencia, pero la gente está abusando mucho de eso. Imagen, si estuviera vivo se volvería a morir de vergüenza. Bien. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de los líquidos corporales. La que sigue, por favor. Bien. Entonces, seguramente han escuchado eso que somos agua. Somos mayormente agua y es verdad. El agua es indispensable para la vida. Sin el agua, simplemente no hay vida. Ya vimos la importancia que esto fue en los inicios de la vida, ¿sí? Y cómo se creó todo este fenómeno que ahora conocemos como medio interno. Bueno, se le llamó primero medio interno, que ahora conocemos como líquido extracelular, que es donde viven las células. El agua se necesita para muchas cosas, ¿sí? Se necesita para que las glándulas tengan donde producir sus reacciones, donde puedan lanzar sus hormonas, donde puedan lanzar todos sus productos. Se ocupa para el equilibrio iónico, se ocupa para prácticamente se pueden ocurrir todas las reacciones biológicas, todas las reacciones bioquímicas, para la digestión, ¿sí? La digestión, a ver, toman sin un vasito de agua, a ver cómo lo dice uno, me lo tengo que bajar a brincos. Es importante, no solamente para que sea un tránsito más agradable, sino para que la digestión ocurra de manera más sencilla. Decía, por ejemplo, el sodio es un ion que se acompaña mucho de agua. Para donde se mueve el sodio se mueve el agua, y luego vamos a ver por qué esto es importante. Sirve como termorregulador, ya platicamos acerca del sudor la otra vez, ¿sí? Y bueno, mantiene lo que es mantiene la tensión arterial y el volumen sanguíneo. A eso le llamamos volemia, palabra para el glosario. Volemia, con B chica. Digestión, palabra para el glosario. Digestión, sí. Al tiempo. Digestión. Sí. Bien. Bien, el agua la vamos a distribuir de la siguiente manera. Entre el 50 y el 60% de nuestro cuerpo está hecho el agua, dependiendo de nuestra edad, de nuestro sexo, ¿sí? Y lo que es el agua corporal total, palabra para el glosario, lo vamos a dividir en líquido intracelular, ¿sí? Palabra para el glosario. Líquido extracelular, palabra para el glosario. Líquido intersticial, palabra para el glosario. Plasma, también palabra para el glosario. El plasma es básicamente el líquido intravascular, ¿sí? Bien. Entonces, para que quede claro, el líquido intracelular obviamente es aquel que se encuentra en el interior de las células y toma 2/3 partes del volumen total
un tercio se va al líquido extracelular, ¿sí? De ese líquido extracelular, el 80% se va al líquido intersticial, o sea, que es el líquido que baña. Solamente el 20% del tercio del agua corporal total corresponde a lo que está circulando en la sangre. ¿Sí? Como ven, no es mucho, o sea, son aproximadamente 5 litros en una persona de 70 kilos. ¿Ahí siguen? Bien. Esos son los espacios normales, ¿sí? Los espacios en los que se encuentra distribuido de manera normal. Hay una condición que es la del derrame. El derrame, y también hay otro que es la ascitis y la ascitis. Ahorita vamos a ver más adelante qué es ascitis. Bien, el derrame, palabra para glosarlo. El derrame ocurre cuando un espacio potencial, palabra para glosarlo. Espacio potencial. Un espacio potencial es aquel que tiene la posibilidad de llenarse, que normalmente no debe estar lleno. ¿Sí? Cuando este espacio potencial se llena con al menos 100 mililitros de líquido, ¿sí? Entonces se le conoce como derrame. Uno de los derrames más comunes es el derrame pleural, que ocurre cuando se acumula líquido entre las membranas que tiene el pulmón, que se llaman pleuras. ¿Sí? Luego van a entender bien cómo funciona esto de las pleuras, pero nada más quédense con el concepto o con la idea de que los derrames se dan cuando el líquido se acumula normalmente entre membranas. Hay espacios donde no debería haber líquido, pero cuando hay, entonces ya es un problema. ¿Sí? Entonces, esto ya no es normal. Todo lo que vimos anterior sí lo es. Son espacios que existen de manera normal. ¿Sigue por favor? Bien. Entonces les decía que nuestra proporción de agua cambia, por ejemplo, con la edad. ¿Sí? Con la edad. Los niños, como todavía tienen mucho cartílago, tienen mayor proporción de agua, son hasta un 80% de agua, ¿sí? Recién nacido. Y que va descendiendo con la edad. También hay diferencia entre géneros. Normalmente las mujeres tienen un poco menos proporción de agua que los hombres, y esto es debido a la grasa corporal que almacenan. Las mujeres tienen por sus características una mayor proporción de almacenar grasa corporal. ¿Sí? Lo siento, chicos, pero es la verdad. Bien. Pásenme así, por favor. Entonces, conforme va pasando la edad, ¿sí? O sea, nacimos con casi un 80% de agua, de 100 de hasta 60, 50 en la edad adulta, y para la vejez esta proporción desciende todavía más, ¿sí? O sea, casi por debajo de los 50, del 50%. Hay otra situación que puede alterar la distribución, que es el embarazo. Es una condición fisiológica, pero o sea, que sería normal, pero excepcional. ¿Sí? Excepcional. Entonces, también aquí cambia la distribución. ¿Sí? En estas condiciones la mujer adquiere mayor cantidad de agua, por eso se hinchan, ¿sí? Empiezan a retener más líquidos, y es porque cambia toda la dinámica, la hemodinámica, pues, o sea, la dinámica de la sangre cambia durante el embarazo. Bien, aquí sigue. ¿Quién no ha escuchado esta frase? Es muy de moda ahorita. Es más, hay una marca de agua que en su publicidad pone eso, ¿no? De que tienes que tomar 8 vasos al día. 8 vasos son, bueno, cada vaso tiene aproximadamente 250 mililitros, así que 8 vasos estamos hablando de 2 litros. Bien.
¿Qué tan cierto es esto? No necesariamente. A lo mejor aquí en Colima necesitamos 10, con el calor que hace últimamente. ¿Sí? A lo mejor no, porque si bien hace calor y sudamos bastante, es un clima húmedo. Entonces va a depender. Tenemos que tomar el agua que nos hace falta, no la que tenemos que meterle a fuerzas. Porque si tomamos demasiada agua, otra vez el encargado de mantener la volemia en este caso es el riñón. El riñón tiene que filtrar toda esa agua excedente y sacarla. ¿Sí? Y es darle chamba extra al riñón otra vez. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos algo que evolutivamente es una maravilla y es el mecanismo de la sed. ¿Sí? El mecanismo de la sed El mecanismo de la sed se activa con todos estos receptores que decíamos que detectan la osmolalidad del plasma. ¿Sí? Si nuestro plasma está muy concentrado, entonces se va a activar, se va más bien desactivar una hormona que se llama diurética y una hormona que se llama aldosterona, que luego la vamos a ver, y entonces se va a dejar de recapturar sodio. Y el sodio decíamos que arrastra agua. Entonces, si se empieza a eliminar sodio, pues entonces nos quedamos con agua suficiente, pero no tan salada. Por otro lado, también se activa el mecanismo de la sed. ¿Sí? Se activa el mecanismo de la sed y lo que va a ocurrir es que te va a decir que tienes que tomar agua. Por otro lado, si estamos muy diluidos, ahorita lo vamos a ver también, si estamos muy diluidos, entonces sí se activan estos mecanismos que les digo y entonces empieza a retener sodio para mantener el equilibrio. Entonces, tenemos que tomar el agua que necesitamos. Hay un ejemplo muy clásico en fisiología que es el ejemplo del náufrago. Y ahorita vamos a platicar de eso. Primero vamos a hablar acerca de los balances. Balance hídrico negativo y balance hídrico positivo. Palabras para el usuario. No está nada complicado, ¿sí? Vamos a tener para esto, de entrada les digo que el balance hídrico óptimo es aquel que es cero, o sea que no es ni negativo ni positivo. Cuando tenemos un balance hídrico positivo o negativo, estamos hablando ya de un problema. Bien, entonces, para esto vamos a tener ingresos de agua y egresos de agua. ¿Sí? ¿Qué tenemos como ingresos de agua? Bien, primero, la que nos tomamos es nuestra principal fuente de ingreso. Ahí lo marcan como 1600, pero en realidad es toda la que te tomes. Si te tomas los 8 vasos, son 2 litros. Si te tomas 3 vasos, entonces 750. Y, ojo, entra todo el tipo de agua, o sea, desde agua pura hasta la coca helada, ¿sí? Pasando por la chela, que también tiene su porción de agua. Toda el agua que, independientemente de la forma como entre, digo, si ya viene con añadidos, es otro tipo de problema, pero lo importante es que haya agua. Entonces tienen que contabilizar todo el agua. ¿Y quieres? Entonces, imagínense a la persona que se toma sus 8 litros sus 8 vasos de agua. Digo, hay quien se puede tomar 8 litros, pero es una exageración. Se toma sus 8 vasos, pero además se tomó 2 cafés en la mañana, se tomó también un refresco, se tomó un helado por la tarde, y ahí le van sumando. Pues ya no son 2 litros, son casi 3. ¿Sí? Y eso sin contar lo que viene en las comidas. ¿Qué pasa si te tomaste una sopita en el mediodía? ¿Sí? Son otros 200 mililitros. Entonces, el agua de ingesta se calcula basado en todo lo que se come el individuo. Comen y toman. ¿Sí? Hasta los hielos van incluidos. Finalmente es agua. Bien. Entonces, la principal fuente de ingresos es eso, la que se consume. Bien.
tenemos la ingesta por comida, que es alrededor de 700, y el agua metabólica, que es la que se produce de forma natural con los procesos bioquímicos del organismo, que no es despreciable, 200 mililitros, es casi un vaso de agua, y es lo que se produce todos los días. Esto es el balance en 24 horas, ¿sí? Por otro lado, los egresos, tenemos nuestra principal vía de eliminación de agua, ¿sí? Es el riñón. Entonces, si hace mucho calor, pues sí vas a ir al baño cada determinado tiempo. ¿Y cómo va a salir la orina? Concentradísima, color dorado, casi oscuro. Si sale color Coca-Cola, vayas a checar la vesícula, luego vamos a platicar por qué. Coca-Cola. Bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, pasan sus vacaciones en, no sé, en Juárez, en diciembre? Mucho frío. Vas a ir más veces al baño, cada vez que vayas, la orina va a salir casi cristalina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no estás sudando, no estás perdiendo, y es aquí donde viene, se pierden alrededor, de manera normal, perdemos alrededor de medio litro a través de la piel, ¿sí? Por pura evaporación y sudor, de manera normal. Es más, en condiciones de ejercicio y todo eso se puede ir hasta 1000 o 1200 mililitros, ¿sí? Por eso cuando vayan a hacer ejercicio es importante hidratarse, porque se pierde mucha agua por esa vía. A través de la respiración no perdemos poco, perdemos un vaso y un poquito más a través de nuestra respiración. Si quieren ver la humedad, el día que anden ahí en Juárez, echen la bocanada de aire caliente y se va a condensar toda esa agua que están eliminando. Y eso es clásico. Y a través del tracto gastrointestinal se pierden unos 100 mililitros. ¿Sí? Eso pues va a depender va a variar dependiendo si andamos diarreicos o no. En condiciones normales es esto. ¿Sí? Y es aquí donde vienen las pesquisas. Si perdemos demasiado líquido por una diarrea, nos vamos a deshidratar. Es un balance hídrico negativo. Cualquier cuestión que altere el balance, es decir, que estamos eliminando más de lo que ingresamos, es un balance hídrico negativo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, diarreas, vómitos, ¿sí? En un solo vómito podemos perder medio litro de agua, por ejemplo. Ya decíamos el sudor. Por ejemplo, condiciones renales ya patológicas en las cuales se empieza a eliminar mucha agua. Por ejemplo, en la diabetes tenemos una situación que se llama diuresis osmótica. Esto sucede porque se rebasa el umbral de la glucosa. La glucosa normalmente no se filtra en los riñones, pero cuando se alcanza una concentración tal que ya no puede ser contenida por el riñón, se empieza a eliminar. Es decir, alcanza su umbral, entonces empieza a eliminar por la orina, y de hecho así fue como le dieron su nombre a la diabetes mellitus. ¿Sí? Diabetes significa sifón, que significa que se están yendo los tejidos, ¿sí? Por la orina, por un sifón. Y mellitus es por lo dulce, por la miel. Alguien por ahí observó entre los griegos que las personas que tenían esta condición de diabetes, ahí donde hacían su pis, se juntaban las hormigas. Alguien también tuvo la valentía de ir y checar si en verdad era porque era dulce. Bravo por esos valientes. Entonces, lo que sucede una de las cosas que sucede en una persona diabética es que al eliminar esta glucosa por la orina, cuando normalmente no se debiera eliminar esto porque hay demasiada azúcar circulando,
de sangre, lo que sucede es que arrastra agua, ¿sí? Por ósmosis, arrastra agua con ella y entonces elimina más agua de la que se eliminaría normalmente. Entonces es un balance hídrico negativo, ¿sí? Un balance hídrico positivo es más difícil, es más complicado de alcanzar. Es cuando estamos ingresando más de lo que eliminamos. Y es que aquí entran en papel el riñón. Volvemos al asunto de los 8 vasos. Si le metes 8 vasos u 8 litros al cuerpo, el riñón va a tener la tarea de eliminar 8 vasos u 8 litros. ¿Sí? Entonces, hasta el riñón tiene su límite. La verdad es que tiene una gran capacidad. De hecho, son tan nobles nuestros riñones que hasta que se pierde el 51% de la función renal, es decir, un riñón completo menos 1% del que sigue, claro que van descendiendo al mismo tiempo. Hasta que sucede eso, la persona es cuando entra en insuficiencia renal. Antes de eso, los riñones hasta se hipertrofian con tal de compensar la carga hídrica. Es por eso que los pacientes que tienen insuficiencia renal les cuentan ahí, no nomás les cuentan las calorías, les cuentan los mililitros. De acuerdo a las pruebas funcionales que se les hacen, se determina cuánto es lo máximo que puede tomar de agua al día. ¿Sí? Así que imagínense qué bonita vida. Sigan echando cosas al riñón. La que siga. Bien, decíamos entonces que el agua va a tener una función importante en la osmolaridad del cuerpo, ¿sí? Porque las molaridades decimos que es la relación entre la cantidad de agua y la cantidad de solutos. Y esto lo vemos, hay una práctica muy bonita, no sé si la van a hacer este año, donde ponen en contacto eritrocitos, que son las células de fácil acceso, ponen en contacto con 3 tipos de soluciones, una que es hipertónica, una que es hipotónica y una que es isotónica. Palabras para el glosario: isotónica, hipertónica e hipotónica. Bien. Cuando el plasma o el líquido intravascular se encuentra en una concentración isotónica, esa es la condición normal. Si tenemos menos solutos de los que debiera haber en relación con el agua, es una solución hipotónica. Lo que va a ocurrir es que las células empiezan a adquirir por ósmosis empieza a traspasar. Esa agua empieza a moverse hacia el interior de las células. Y lo que va a pasar es que las empieza a romper. Las células también pues son como globos, ¿sí? Entonces se empieza a romper. Entonces, pues no hay que pasarnos con la parte de la hemodilución, así se le llama eso. Hemodilución, palabra para ilustrar. Hemodilución. Sí. Esto es en eritrocitos y las cercadas son células vegetales, y también, o sea, las células se vuelven turgentes cuando no revientan porque tienen una pared celular gruesa, y esto hace que no revienten. Y luego viene el otro fenómeno que es la deshidratación, cuando el plasma se vuelve hipertónico, ¿sí? Que es que tiene más solutos en relación al agua que debiera existir, entonces empieza como de manera compensatoria y por ósmosis también el agua se extrae y pasa del líquido intracelular al líquido extracelular, en primera instancia al líquido intersticial y después al líquido intravascular. Bien. Sí. ¿Cuál fue la palabra que dijo de hemodilución? Y la otra palabra sería hemoconcentración. Nada más que en el caso de la hemodilución y la hemoconcentración no nada más se refiere a la cuestión de los solutos, sino a los cuerpos formes también, o sea, de las células. Bien.
Entonces, les decía yo que hay un ejemplo clásico en fisiología que es la tragedia del náufrago. Imagínense que son un náufrago en alta mar, ¿sí? Y después de 2 días están a la deriva, ya están y debajo del sol están completamente deshidratados, ¿sí? El mecanismo de la sed está con la campana todo lo que da, ¿sí? Tienen una sed que no se puede contener, ¿sí? Muchos náufragos en su desesperación lo que hacen es tomar agua salada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esa agua llega hasta el intestino y de ahí pasa al torrente circulatorio y entonces esa se va a hemoconcentrar, ¿sí? Vamos a tener que nuestro plasma se vuelve hipertónico por la gran cantidad de sal. El principal ion responsable de la osmolaridad, porque tenemos muchos iones, ¿sí?, circulando por el cuerpo. El principal ion responsable de la osmolaridad es el sodio, ¿sí? Y es que tenemos más sodio fuera de la célula que dentro de la célula. Entonces, cuando se excede la cantidad de sodio, que es arriba de 143.000 equivalentes, ¿sí?, cuando se excede esa cantidad de sodio dentro del plasma, entonces ocurre este fenómeno, ¿sí? Y se empieza a extraer líquido del líquido intracelular. El del líquido intracelular pasa al líquido extracelular. Entonces, lo paradójico de este ejemplo es que al tratar de hidratarse, el náufrago lo único que está consiguiendo es deshidratarse más, ¿sí? Y bueno, aquí viene la parte triste porque esta deshidratación excesiva es lo que también va a secar el cerebro, ¿sí? Entonces se acelera el proceso de muerte por deshidratación y es muy bien. Cuando una persona toma también demasiada agua, lo que va a empezar a ocurrir, digo, cuando llega a sobrepasar la cantidad de la capacidad renal, lo que va a ocurrir es varias cosas. El líquido se va a extravasar, palabra para el glosario, extravasación. Se va a extravasar, se va a salir de los vasos sanguíneos porque ya no cabe. Se va a ir primero al líquido intersticial, ¿sí? Y ese exceso de líquido, ahorita lo vamos a ver, se le dice edema. Edema, palabra para el glosario. Edema, ¿sí? Entonces tenemos dos condiciones, la de deshidratación y la de edema, ¿sí? Y entonces, cuando se edematiza el cerebro, se cae en coma. Cuando bajan mucho los niveles de sodio, ¿sí?, el líquido se empieza a escapar. Ahorita vamos a ver por qué, de acuerdo con el equilibrio de Starling, que fue la tarea que se llevaron, y vamos a ver por qué es tan perjudicial. Sigue, por favor. Bien. Entonces, el líquido, bueno, ya también vieron un poco de los transportes a nivel de la membrana. Ya ven que hay varios tipos. Ahorita, después de esta clase, vamos a ver eso si alcanzamos. Y una de las características del agua es que se mueve en favor del gradiente de la presión hidrostática, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de qué son los tipos de presión. Y esto ocurre en el lecho capilar. ¿La que sigue, por favor? Bien. Para entender qué es el lecho capilar, tenemos que entender que tenemos un sistema circulatorio, ¿sí?, cuyo centro es el corazón. Y el corazón es el que moviliza la sangre. Creo que eso ya lo saben. También deben saber a estas alturas que tenemos dos tipos de vasos sanguíneos, a grandes rasgos, que son los vasos arteriales y los vasos venosos, que conforme se van ramificando las arterias, que es por donde comienza el circuito, por decirlo así, conforme se empiezan a diversificarlas, se empiezan a ramificar, cada vez que se ramifica una arteria va descendiendo su calibre.
hasta que llegan a una región que se llama de vasos capilares o lecho capilar. ¿Sí? En este lecho capilar, que es microscópico, ¿sí? De hecho se le llama así porque es más delgado que un cabello. ¿Sí? En ese lecho capilar es donde se va a llevar a cabo el intercambio de nutrientes y de desechos. ¿Sí? Y es aquí donde entra el equilibrio de Starling, porque tenemos que hacer que el líquido que llega desde aquí y que se difumina por aquí, o sea, llegando a este punto, el líquido sale del espacio intravascular al espacio intersticial. ¿Sí? Y luego tiene que regresar al espacio venoso. ¿Sí? Y luego regresar al corazón para continuar el ciclo. Ahora sí pasan la siguiente, por favor. Bien, para esto vamos a tener dos tipos de presiones que van a estar en equilibrio. La primera de las presiones es la presión hidrostática. ¿Sí? Presión hidrostática o presión osmótica. Bueno, no son lo mismo, pero sí forman parte de lo mismo. La presión hidrostática es palabra para cruzar. La presión hidrostática está dada principalmente, uno, por la fuerza de contracción de nuestro corazón. Si nuestro corazón bombea fuerte, ¿sí? Eso mueve más líquido. Hay una situación que ocurre con los atletas de alto rendimiento ahora que estamos de moda con las Olimpiadas. Es que, por ejemplo, estos deportistas que hacen carreras de larga distancia o que son nadadores también de curso largo, bien, cuando uno le checa la frecuencia cardíaca, que normalmente en cualquier persona anda entre 80 y 90, en estas personas llegan, o sea, así en reposo, sin hacer nada, llegan a tener frecuencias de 40, 50. ¿Sí? Estoy hablando de los de alto rendimiento, no los de fin de semana. Y esto es porque su corazón crece lo suficiente para bombear con fuerza. Entonces, cuando empiezan a hacer realmente ejercicio, pues el corazón no necesita bombear a tanta frecuencia. Cuando veamos fisiología cardíaca vamos a entender. El punto es de que no necesita latir tan rápido para mover más volumen. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente fuerte como para mover el volumen necesario por minuto. Bien. Hay otra situación que nos va a contribuir a la presión hidrostática, que es la tensión arterial. La tensión arterial está dada principalmente, una es por el volumen, porque se está moviendo. Cuando el corazón expulsa la sangre, esa presión que se va sobre las paredes de los vasos, que trata de salir prácticamente de los vasos sanguíneos, a eso eso se mantiene gracias a que las arterias son vasos de resistencia. ¿A qué nos referimos con vasos de resistencia? Bueno, precisamente que se oponen a esa presión. ¿Sí? Y eso es gracias a que tienen una capa muscular muy grande, y luego lo vamos a poner en comparación con las venas. ¿Sí? Y esta capa muscular que se contrae es la que permite mantener la presión elevada. Las personas hipertensas, por ejemplo, tienen un problema que tienen esa musculatura no está bien regulada, entonces se cierra más de la cuenta, ¿sí? Y eso hace que la presión se aumente. Para entenderlo un poco mejor, pongo el ejemplo de la manguera. Todos hemos regado el jardín alguna vez, o el carro, que no les recomiendo que lo laven con manguera, o usar un balde. Pero el punto es de que usamos la manguera, ¿sí? Y cuando la manguera ya no ajusta para llegar hasta donde queremos hacer, ¿qué hacemos? Esto no. Le
metemos el dedito y el chorro llega más lejos. ¿Por qué? Porque disminuimos el calibre y al ser el mismo volumen el que se está transportando dentro de la manguera, lo que va a hacer es que se va a incrementar la presión. ¿Sí? Eso es lo que sucede en las arteriolas. Entonces las arteriolas, ¿sí?, son las principales responsables de mantener la presión arterial. ¿Sí? Esta es la presión hidrostática. Hay algo que contribuye a la presión hidrostática, que es la presión osmótica. La presión osmótica está dada por los solutos, los iones que se encuentran disueltos. ¿Sí? En este caso, el principal ion responsable de la presión osmótica es el sodio, ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Por eso es que a una persona con hipertensión se le restringe el consumo de sodio, porque es como el náufrago que está tomando agua salada. Si está ingresando demasiado sodio, ese sodio va a jalar agua al interior del vaso sanguíneo, y si hay demasiado líquido, si aumenta el volumen, entonces también se va a incrementar la presión interna de los vasos. Entonces, queda claro que la presión hidrostática lo que trata es sacar el agua. O sea, está tratando de sacar el líquido dentro que está contenido dentro de los vasos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está empujando las paredes. Bien. ¿Sí? Bien. La presión oncótica o coloidosmótica, ¿sí?, esta está principalmente dada por las macromoléculas. ¿Sí? Las principales macromoléculas responsables de esto, disueltas en el plasma, es las proteínas. ¿Sí? De estas, así como el sodio es el principal ion responsable de la presión osmótica, la principal proteína responsable de la presión coloidosmótica u oncótica, son palabras para el glosario también, son las proteínas. Perdón, decía yo, la principal proteína es la albúmina. La albúmina, por cierto, se encuentra en gran abundancia en el huevo. Es la clarita que se come. El huevo es abundante. Digo, tiene muchas otras proteínas, pero es abundante la albúmina. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, para que me entiendan mejor, bueno, ustedes tocan la clara de huevo cruda, y aunque es translúcida, no es agua, ¿verdad? O sea, es pegajosa y pues tiene una sensación rara, ¿no? Bien. ¿Qué va a hacer? Bueno, las proteínas tienen una característica, y es que son capaces de retener agua. ¿Sí? O sea, se adhieren fácilmente al agua. Entonces, donde hay proteínas, normalmente el agua se queda atorada entre las fibras de las proteínas. El ejemplo más clásico, y por eso puse este ejemplo de aquí arriba, es la gelatina. La gelatina, la principal proteína que compone a la que usamos como forma de gelatina es la grenetina. Y la grenetina se extrae de los huesos y de los cartílagos de ciertos animales. Lo siento, pero es así. Sabe muy rica, por cierto. Bien. Entonces, si alguna vez, seguramente lo han hecho, si alguna vez han hecho gelatina en sus casas, bueno, ya viene estandarizado el sobrecito y te dice un sobrecito por litro de agua, ¿no? Bien. Vamos a proponer un experimento ficticio. Vamos a suponer esta sería nuestra gelatina control, y en esta gelatina pusimos un sobrecito por litro. ¿Qué va a pasar? Bueno, que va a tener una consistencia deseable, ¿sí? Y va a mantener su forma fácilmente. Al otro recipiente, en vez de añadirle un sobre por litro,
solo le ponemos la mitad, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a costar, le va a costar trabajo cuajar. Y si llega a cuajar, va a estar muy aguada, ¿no? O sea, como si tuviera demasiada agua, y eso es lo que pasa en realidad. Tiene demasiada agua en relación a la cantidad de grenetina que tiene. Entonces le va a costar trabajo mantener la forma. Y de hecho, si ustedes la dejan un rato, van a ver cómo se empieza a formar un charquito en la base porque el agua se empieza a escapar. La cantidad de grenetina no es suficiente para mantener la forma, y de hecho que le demos un golpecito y se mueva primero. ¿Sí? Y en el otro recipiente, en el tercer recipiente, en vez de poner uno, ponemos dos. ¿Qué va a suceder? Que va a estar más concentrado, ¿cierto? Va a estar más rígido, ¿sí? Seguramente por tratarse de gelatina, si la golpean, se va a mover, pero se va a mover durante menos tiempo que esta, ¿cierto? Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque tiene atrapado todo el agua posible, ¿sí? Así funcionan las proteínas. Desde luego, a nadie se le ha cuajado la sangre por tener demasiada albúmina. No se ha llegado a esos extremos, es prácticamente incompatible con la vida, pero sí vemos algunos fenómenos. Vemos algunos fenómenos cuando, por el contrario, perdemos proteínas, ya sea por falta de proteínas en la dieta, veganos, por desnutrición, o sea, porque simplemente no estás comiendo suficiente de todo, ¿sí? Incluyendo proteínas. O sea, si no comes un taco de proteína al menos a la semana, ya estás en un grave problema. ¿Sí? Empiezan los problemas. Y ahorita vamos a ver cómo ocurre eso. ¿Sí? Bien, ¿sí? Ok. Entonces decíamos que la sangre entra por aquí, se va ramificando hasta llegar, ¿sí?, a los vasos capilares. Los vasos capilares, si los vemos al microscopio, ¿sí ven? Que son muy poquitas células. De hecho, hay algunos lugares, aquí veo que caben varias células juntas. Hay lugares donde es prácticamente una sola célula en forma de taco, ¿sí?, siendo esto, donde los eritrocitos se alinean uno detrás de otro, no cabe más de una célula, como si fuera un paquetito de monedas, ¿sí? Se alinean. Esos son los capilares más pequeñitos que hay. Bien. En este punto, decíamos que la red capilar se encuentra distribuida en todo el cuerpo y en todos los tejidos, para poder llevar los nutrientes y el oxígeno y recoger dióxido de carbono y desechos de las células. Primero una cosa y luego la otra. ¿Sí? ¿Cómo es posible esto? Bueno, primero tenemos una condición que es la condición anatómica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos varios tipos de capilares. Por ejemplo, este tipo de capilar fenestrado se da en los músculos, ¿sí? Este tipo de continuo se da en el sistema nervioso, donde no queremos que pase cualquier cosa. De hecho, hay a esta forma lo conocemos como parte de la barrera hematoencefálica. Pues no permite que cualquier cosa pase al cerebro, ¿sí? De hecho, el cerebro no tiene nunca contacto con la sangre, sino que se nutre a través de un sistema llamado líquido cefalorraquídeo, que luego vamos a hablar de eso. Esto se da, por ejemplo, en los músculos, y que está así todo aguado, ¿sí?, que tiene un montón de agujeros, que se le filtra todo, lo podemos encontrar en la médula ósea o en el riñón, en el hígado, ¿sí? Porque ahí queremos que pase todo lo más posible. Bien. Entonces, decíamos aquí, ojo, pongan mucha atención, los que hicieron adecuadamente su tarea, ahorita van a entender muchas cosas. Starling, que fue un fisiólogo que estuvo estudiando esta situación,
La pregunta es muy simple. ¿Cómo es posible que una vez que sale el líquido de los vasos sanguíneos, del interior de los vasos sanguíneos, cómo es posible que este pueda regresar? ¿Sí? Y es un fenómeno físico, básicamente, el que permite que ocurra eso. Bien. Por un lado tenemos, es una lucha de presiones la que vamos a tener. Ya dijimos que tenemos dos tipos de presión, hidrostática y oncótica. Entonces, la hidrostática en el espacio intravascular, ¿sí? ¿Qué va a tratar de hacer? Va a tratar de sacar el líquido, ¿correcto? Bien. La presión oncótica en el espacio intravascular, ¿qué va a tratar de hacer? Va a tratar de retener ese líquido. Entonces es una lucha de poderes ahí. En el espacio intersticial también vamos a tener las dos, pero más pequeñita, también vamos a tener una presión hidrostática, que esa va a jalar, perdón, trataría más bien de empujar hacia el interior, pero resulta que la presión hidrostática en el espacio intersticial es negativa. ¿Sí? Es como si estuviera un succionador ahí. Y la presión oncótica también va a tratar de jalar ese líquido a donde está, de retener líquido dentro del espacio intersticial. Entonces vamos a tener, en resumen, vamos a tener tres fuerzas, puesto que la presión hidrostática es negativa en el espacio intersticial. Vamos a tener tres fuerzas tratando de sacar el líquido y una tratando de retenerlo. De hecho, si ven, la presión coloidosmótica es mayor que la presión hidrostática en cuanto a fuerza. O sea, si dejamos solita la presión hidrostática intravascular, gana la presión, pero como tenemos el apoyo, ¿sí? Es como cuando gana un partido en coalición. Solito no gana, ¿sí? Pero cuando se unen otros partiditos, la hizo. Entonces, si sumamos los 25 milímetros de mercurio de la presión hidrostática, los 6, lo pongo aquí positivo porque aquí está tratando de ¿sí? De mantener el líquido dentro del espacio intersticial. Entonces, para fines prácticos es positivo, ¿sí? Entonces, de la presión hidrostática intersticial y de la presión oncótica intersticial, ¿sí? Entonces, cuando lo sumamos, nos da una resultante de 8.5, ¿sí? 8.5, y entonces gana, de hecho es 32 y algo, gana la presión hidrostática, y entonces el líquido sale por los agujeros estos, por las penetraciones y por la discontinuidad de las células. ¿Sí se entiende esa parte? Para poder explicarla que sí. Digo, esta parte es muy sencilla porque es básicamente, si ustedes agarran, ¿sí? Ustedes agarran una jeringa, vamos a poner una jeringa, y le hacen agujeros a esa jeringa, y le ponen una gelatina aguadita, ¿sí? no muy concentrada, y agarran un émbolo, ¿qué va a pasar? La presión de ese émbolo va a sacar pues la gelatina, y en una de esas, si los agujeros por donde haya muy pequeñitos, la presión va a ser tal que va a salir pura agua, ni siquiera van a salir, no va a salir ni siquiera la grenetina, ¿no? Bien, es lo que ocurre. La presión hidrostática, ¿sí? Gana la presión oncótica en colaboración con estas dos presiones del espacio intersticial, y eso permite que el líquido intravascular salga al espacio intersticial y, oh maravilla, nuestras células tienen oxígeno y tienen nutrientes. Pero también en la clase anterior dijimos que la célula donde come ácido. Y entonces también va a haber productos de desecho, ¿sí?
que necesitan ser sacados de ahí. Entonces este líquido necesita ser regresado, ¿sí? ya que recolectó todo lo, o sea, que pasó, bañó las células y en el bañito se llevó todo lo que había eliminado la célula que estaba ahí. Necesita regresar al espacio venoso, intravascular. Bien. ¿Cómo lo hace? Bien. Si se fijan, prácticamente todas las otras condiciones, es decir, la presión oncótica no cambia porque depende de la concentración de, decíamos que principalmente ¿qué proteína? Albúmina. Y la concentración de proteína sigue siendo la misma, o sea, ustedes pasan el líquido por el tubo de principio a fin y la concentración se sigue manteniendo. Independientemente de lo que se haya jugado, la concentración, que es la relación entre soluto y solvente, sigue siendo la misma. ¿Sí? Entonces sigue siendo la misma. Las presiones en el espacio intersticial es el mismo espacio intersticial, tanto para el lado arterial que para el lado venoso. Entonces tampoco hay cambio. ¿Cuál es el cambio? La presión hidrostática decae. Y esto es muy fácil de entender. Regrésame la presión. Y a la anterior. Otra más. Ahí. Decíamos que si disminuimos el calibre, aumenta la presión, ¿verdad? Y si le soltamos el dedito, el chorrito se nos vuelve a caer. Bien. Esto es lo que pasa. Viene de el flujo de sangre viene reduciendo su calibre. Los vasos van reduciendo su calibre y eso mantiene la presión hidrostática. Pero ¿qué pasa donde se empieza a abrir nuevamente? Eso hace que el abrir nuevamente es pasar de este estado a este estado. Eso hace que la presión hidrostática se caiga. Ahora sí, pásame donde están los números. Bien. Ahí. Entonces, decae alrededor de 15 milímetros de mercurio. ¿Sí? De 25 se cae a 10. Cuando hacemos la suma, ¿sí? gana la presión oncótica y eso hace que del lado venoso el agua empiece a reintroducirse por los agujeritos, por los mismos agujeritos. ¿Sí? Solo que la caída de la presión arterial, de la presión hidrostática del lado venoso, hace que la presión oncótica, que ya habíamos visto que solita contra la pura presión hidrostática era mayor. Entonces eso es lo que hace que el líquido regrese al espacio intravascular. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bien, sin embargo, y aquí viene la parte del equilibrio, si hacemos la suma algebraica, ¿sí? Esto debería ser, para que fuera un equilibrio real, esto debería ser igual a 0, la suma algebraica de los dos fenómenos. Y la verdad es que tenemos un excedente de 2. ¿Sí? Aproximadamente. Pásame así. Bien. Bueno, hay dos situaciones que además, una vez que retorna el líquido, hay otra cosa que va a retener la sangre dentro del espacio venoso, y es que los vasos venosos, que son vasos de capacitancia, es decir, se pueden estirar, porque no tienen una capa muscular tan grande, no se resisten. En cambio tienen una capa elástica que les permite extenderse. Bueno, seguramente han visto personas con varices. ¿Cómo se les ponen las venas? Ellas, ¿no? Ganchotas. Bien, eso es porque esas venas perdieron su capacidad de estirar, pierden elasticidad, esto es que se pueden estirar pero ya no pueden regresar a su normalidad, pero sí tienen la capacidad de estirarse, y esa capacidad la tienen todas las venas. Por eso son vasos de capacitancia. ¿Sí? Capacitancia, palabra para ellos saben, ya les di la careca. Bien, las venas tienen estos
pues dispositivos, ¿sí? Que son válvulas, y esto es lo que sucede, de que una vez que el líquido entra por aquí, sobre todo para las venas, han visto que las venas de esas personas que tienen varices, han visto que tienen así como nuditos. Bien, en esos nuditos hay válvulas. Lo que sucede es que lo que debe suceder normalmente es que el líquido va ascendiendo y al momento que quiere retornar se atora aquí. Estas válvulas se cierran con la gravedad, ¿sí? Y con el retorno del líquido. Bien. Lo que sucede en las personas con varices es que además de que ya perdieron la elasticidad, también las válvulas dejan de funcionar y entonces en vez de cerrarse ahí, se abren y entonces no se inflaman, sino que se distienden más y se distienden en la parte esa donde están. Estos nuditos son válvulas que ya no funcionan bien. ¿Sí? Ok, pásame a la que sigue, por favor. Bien, es aproximadamente 1% del líquido que gracias al desequilibrio que hay, ¿sí? No alcanza a retornar a las venas, ¿sí? Bueno, eso es recogido por los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son los hermanos feos del sistema circulatorio porque nadie los toma en cuenta hasta que la gente se hincha. Lo que sucede es que pues no son tan vistosos como nosotros, como las venas o como las arterias, pero la verdad es que los tenemos distribuidos y en mayor cantidad por todo el cuerpo. Si quieren pensar en su sistema linfático, acuérdense la próxima vez que se enfermen, se les hincha una bolita aquí en la garganta, aquí por detrás, por ejemplo, ¿sí? O detrás del oído, cuando les dé un dolor de oído, ¿sí? Porque son ganglios linfáticos, ¿sí? Estas bolitas que están aquí, que se inflaman, porque además de todo, es el lugar donde se almacenan células blancas, células macrófagos, ¿sí? Que se encargan es la primera línea de defensa del cuerpo, ¿sí? Lo que va a suceder es de que en la orilla de estos vasos linfáticos, que son muy delgaditos, ¿sí? Muy delgaditos, y son huecos, es como si tuvieran un bambú, ¿sí? Ya han visto un bambú por dentro, ya ven que tiene segmentos, ¿no? Bien. Bueno, estos segmentos también tienen valvulitas, igual que las venas, pero las tienen a una distancia más pequeña y a un calibre todavía más delgado. Bien. Si alguien alguna vez ha puesto un papel, una servilleta en contacto con el agua, ¿qué es lo que sucede? Absorbe. Bien, ese fenómeno, y lo absorbe porque el agua empieza literalmente a trepar por las fibras del papel, ¿sí? A ese fenómeno se le conoce como capilaridad, palabra para el glosario. Entonces la capilaridad es ese fenómeno que ocurre en el agua que le permite trepar por superficies lisas, ¿sí? Ahora imaginen billones de estos vasitos cerca de los lechos capilares, ¿sí? Y que absorben una pequeñita cantidad de líquido, y ese líquido es empujado pasa al siguiente, o sea, llenan este segmentito así hasta que abre la válvula y pasa al siguiente, empujado por el líquido que sigue ascendiendo. La válvula evita que el líquido se regrese. Y entonces imagínense los millones de vasitos que están recolectando ese 1 o 2% de líquido que quedó remanente en el espacio intersticial. ¿Sí? Millones de ellos recolectando, y va a desembocar en una de las venas cavas del corazón. O sea, lo regresa casi al punto de salida otra vez. O sea, lo regresa al corazón a través de todos estos vasos sanguíneos, de estos vasos linfáticos, recolectas de todo el cuerpo y regresa. Y eso es lo que mantiene el equilibrio, el balance entre el líquido que sale y regresa, y a eso le llamamos equilibrio estático. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando esto falla? Les decía, nadie se acuerda de
linfáticos hasta que fallan. Algo, a lo mejor, digo, ya son una generación que ya nos tocó ver muchas cosas, y entre las cosas que afortunadamente no les ha tocado ver seguramente es las señoras que ponchan ganglios. Lo vamos a desempachar. El muchacho está enfermo, tiene los ganglios inflamados, lo vamos a desempachar y a tronar ganglios. Lo siguiente que pasa es que al muchacho se le infla el brazo. Resulta, pero se sigue viendo, por ejemplo, imaginen una persona que tiene cáncer de mama, ¿sí? Un cáncer de mama avanzado, vamos a poner drástico la cosa. En esa situación no solamente se remueve la mama, no solamente se quita el pecho, también se remueve, porque por ahí se va la metástasis, que es cuando el tumor se muda del lugar, se mueve hacia los vasos linfáticos, ¿sí? Porque por aquí también viajan células, y es la superautopista de las células tumorales. Entonces, el primer lugar a donde se van las células tumorales es a los ganglios linfáticos más próximos, ¿sí? Y ahí se atoran. Entonces, tienen que remover toda la cadena de ganglios linfáticos aquí. Entonces, a esas personas que les quitan no solo la mama, sino los ganglios linfáticos, lo que sigue es que se les inflama, se les edematiza, ¿sí? No es una inflamación, sino un edema. Se les edematiza el brazo, ¿sí? Entonces empiezan a acumular líquido en el espacio intersticial, ¿sí? Bien, pasan a la siguiente. Ok, este es el edema, ¿sí? Esta es una foto con edema. Puede ser de una persona embarazada, puede ser de una persona con insuficiencia renal. Hay una forma fácil, clínica, de saber si es edema o es inflamación. Bueno, la inflamación también tiene un poco de edema, pero cuando es un edema puro, no a causa de un daño físico local, sino por acúmulo de líquido en el espacio intersticial, ya sea por baja de proteínas, ya sea por retención de líquidos, como podría ser un paciente renal, es esto que llamamos el signo de Godet, palabra para el glosario, que no es otra cosa que presionar con un dedo. Aquí se mancharon, presionaron 4. No duele, en realidad no duele, no pasa nada, ¿verdad? Normalmente se hace con uno es suficiente. Presionan sobre la piel, sobre la zona, porque además la piel se ve tirante, se ve turgente, ¿sí? Se ve hasta brillosita. Cuando ustedes presionan y retiran el dedo, lo normal es de que la piel todo vuelva a su lugar. Bueno, lo que sucede en las personas edematizadas es que la piel se queda ahí, ¿sí? Se queda hecho el pozo. Sí regresa después de varios minutos, pero no inmediatamente como sería lo normal. Hay un signo contrario, que es el signo de lienzo húmedo. Eso es para las personas que están deshidratadas. Por ejemplo, se busca mucho en ancianos y en niños que han estado con diarrea abundante o con vómitos abundantes. Y entonces es tan fácil como, permítanme, hacer esto, ¿sí? Se pellizca sin lastimar y se jala, se tira un poco la piel. Y lo que va a ocurrir es que la piel, lo normal es que regrese a su lugar también. Bueno, en el caso de un paciente deshidratado, lo que ocurre es que si alguna vez han tratado de levantar o de jalar un trapo húmedo, se pegan, ¿no? Las paredes de la tela se pegan entre sí, y si uno lo suelta se queda ahí paradito. Es lo que ocurre en el signo de lienzo húmedo. Se queda la piel un momento, unos instantes se queda ahí, y sí regresa, pero también lentamente. Entonces son los casos opuestos de exceso o carencia de líquido del espacio intersticial, ya sea por edema o por deshidratación. ¿Sí? Bien, hay otra situación que nos puede llevar a otro tipo de edema, pero esta es lo que llamamos la ascitis. Y la ascitis es por colección de líquido en un espacio que decíamos un espacio potencial, y el espacio potencial en este caso va a ser la cavidad abdominal. Bien.
Hay algo que conocemos como circulación portal, palabra para el glosario. La circulación portal recoge la circulación de los intestinos, ¿sí? de todo el tracto intestinal, ¿sí? Todo el líquido que se absorbe a nivel intestinal, incluyendo los nutrientes que van, pasan a este sistema de circulación que como primera parada es el hígado, que es como quien dice la aduana del cuerpo para los nutrientes, ¿sí? Cualquier cosa que entra vía intestinal al cuerpo pasa primero por el hígado, así como para ver. Vienes de viaje de placer o de negocios, ¿sí? Entonces, hay situaciones en las cuales el hígado, por ejemplo, el hígado deja de funcionar. Vamos a pensar en una persona que tiene 20 años de alcohólico empedernido, ¿sí? O que tuvo una infección viral como la hepatitis C. Eso a la postre puede desencadenar lo que conocemos como cirrosis. En noticias también los que tienen hígado graso, que es porque entran rico a la comida, también el hígado graso a la postre puede desarrollar cirrosis. Y la cirrosis es un fenómeno en el cual el hígado se va llenando de cicatrices, ¿sí? Hasta que se va haciendo rígido. Normalmente el hígado se regenera muy fácil. Es el órgano con más capacidad regenerativa que hay. Bien. Pero cuando se sobrepasa esa capacidad regenerativa, entonces se vuelve duro, se vuelve fibroso. Y, ¿se acuerdan? Regrésate a donde están los tipos de capilares, por favor. ¿Se acuerdan cómo están los capilares del hígado? Ayer. ¿Se acuerdan cómo están los capilares del hígado? ¿Sí? Esto es para que el líquido salga fácilmente. Bien. Ahora sí, ¿dónde está? Ahora, imagínense que hay una resistencia natural para que el líquido salga. Lo que va a suceder, bueno, suceden dos cosas. Una, hay un aumento en la presión. Hay un aumento en la presión hidrostática, por un lado. ¿Sí? Por un lado, hay un aumento en la presión hidrostática. ¿Qué va a pasar si aumenta la presión hidrostática? Que el líquido se va a extravasar, decíamos, ¿no? Y por otro lado, ocurre un fenómeno en el cual el hígado, además de todo, es el encargado de producir la albúmina. Y dijimos que la albúmina era la principal proteína que contribuye ¿a qué? A la presión glucótica. Entonces tenemos aumento de la presión hidrostática y tenemos disminución de la presión glucótica. ¿Qué va a pasar? Pues que el líquido no va a regresar al espacio venoso. ¿Sí? Pásamela aquí. Bien. Aquí tenemos la situación esta. El vaso es uno de los que sufre porque se empieza también a hinchar. Y una cavidad que normalmente no tiene agua más que para lubricar lo suficiente a los intestinos, se empieza a llenar de líquido. Se empieza a llenar de líquido, ¿sí? Y a eso le llamamos ascitis, palabra para el glosario. Ascitis. Y así se ve, miren. ¿Cómo es? Ascitis. Ahí está, miren. A-S-I-T. En español es con I, ascitis. En inglés es así. Ascitis, nada más que la E la zona. ¿De acuerdo? Bien. Así se ve. Esto no es aire, es pura agua. De hecho, si ven la circulación, o sea, las venas sobre el abdomen están también hinchadas. ¿Por qué? Porque tienen demasiado líquido retenido ahí. Entonces, así se ve. Y esta es con una cámara de laparoscopía. O sea, meten una camarita dentro del abdomen y bueno, ahí se ve toda la colección de líquido que normalmente no debería estar. ¿Sí? Sí, creo que ya acabamos. Ya acabamos. Bien, y creo que se nos terminó el tiempo de clase. Sí.
Vamos a terminar la clase aquí.